Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, muy buenos días. Espero que todos y todas se encuentren muy bien y bienvenidos a este módulo en relación a los lineamientos en materia de justicia comunitaria en el marco del Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derechos. Y esta es la sesión número 2. Solo para que recordemos y como para podernos contextualizar un poco más, recordemos que en este módulo, que consta de 3 sesiones, cada sesión de 1 hora, estamos procurando observar en términos generales cuáles son los elementos que componen la justicia en equidad y la justicia comunitaria, por un lado, pero por otro lado también estamos viendo expresiones de justicia comunitaria, principalmente la conciliación en equidad, que es objeto de la sesión número 3, la conciliación como tal. Ahora bien, lo que queremos en esta sesión, en la sesión número 2, es, dado que en la sesión número 1 trabajamos todos los elementos que componen la justicia comunitaria, es decir, la idea de comunidad, la idea de sociedad, pero también la manera a través de la cual la Constitución de 1991 abrió un espacio de diálogo entre distintas manifestaciones de justicia, en las cuales, por un lado, se permitió que el reconocimiento de otras formas de gestión de conflictos, de regulación del orden social, pudieran ser determinantes para la vida en comunidad, pero por otro lado también garantizar unos derechos. Entre ellos, y algo muy importante que debe ser transversal a la sesión que vamos a trabajar el día de hoy, es el derecho a la justicia, el derecho a la administración de justicia. Es decir, que yo como ciudadano, ustedes, cada uno y cada una de ustedes como ciudadanos, tengan el derecho de acceder a un mecanismo que les ayude a administrar justicia, es decir, que les ayude a solucionar las necesidades jurídicas que tengan y los conflictos que los aquejen en términos comunitarios y sociales, por supuesto. Para iniciar, entonces, esta sesión, vamos a hablar sobre los elementos de la justicia en equidad, que es una manifestación de la justicia comunitaria. Entonces, recordemos solo para que nos podamos contextualizar mejor. En la sesión anterior hablamos de 3 tipos de manifestaciones de lo que sería la justicia comunitaria. Una, aquellos mecanismos que son promovidos por el Estado y apropiados por la comunidad. 2, mecanismos de administración de justicia que son tradicionales en las comunidades, es decir, tienen un fuerte arraigo en la comunidad, pero que son identificados ilegal y obtienen validez legal por parte del Estado. Y 3, algunas prácticas que son tradicionales por comunidades que tienen una larga trayectoria, bien sea en términos identitarios o de persecución o de organización, pero que aún hoy el Estado no les ha dado un estatus a sus mecanismos de legalidad. No quiere decir, por favor, ni más faltaba que sean ilegales, solo que el Estado no los ha reconocido al mismo nivel, por ejemplo, los de comunidades tradicionales, como pongamos el ejemplo de los pueblos indígenas. Esos 3 tipos son los 3 tipos de manifestaciones. Para nuestro interés y en el marco del diplomado, nos vamos a enfocar solo en un tipo, el uno, que principalmente hace referencia a la justicia en equidad, cuya materialización es la conciliación en equidad, un mecanismo de resolución de conflictos. Pero antes de hablar del mecanismo, que será objeto de la última sesión que tengamos de este módulo, en este módulo nos vamos a enfocar en entender los elementos, las características que tiene la justicia en equidad, o lo podemos llamar también la justicia comunitaria en equidad. Podemos hacer uso de los 2 nombres, justicia comunitaria en equidad
o justicia en equidad. Ambas están bien, y no hay ningún tipo de diferencias o de exclusiones o complementariedades entre ellas. Son sinónimos. En ese orden de ideas, iniciemos comenzando a hablar de en qué consiste la justicia y la equidad, qué significa, qué implicaciones tiene. Entonces, recuerden ustedes que en la sesión número 1 hablábamos que la Constitución de 1991 propuso que debía garantizársele a los y las ciudadanas mecanismos para que pudieran acceder a la justicia. Es decir, que yo como ciudadano, si tengo algún tipo de conflicto, algún tipo de necesidad jurídica, pueda recurrir a un mecanismo, a una herramienta que me ayude a solucionar y abordar este conflicto. En términos, por ejemplo, legales, uno podría hablar que esos mecanismos deben ser unos mecanismos que sean eficientes, que sean pertinentes, es decir, que sirvan para el conflicto que yo estoy padeciendo o en el cual estoy inmerso, por un lado, pero también que ese mecanismo esté a mi disposición, es decir, que yo pueda, y perdón la obviedad si es el caso, acceder a él. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque en Colombia, y para hablar un poco de la frase que tenemos aquí proyectada en la diapositiva, en Colombia, además de comenzar a reconocer las comunidades, observar que la justicia, la administración de justicia, son derechos a los cuales puede y debe acceder el ciudadano y debe ser protegido por parte del Estado. Lo que he encontrado los distintos estudios en materia de conflictos y necesidades jurídicas insatisfechas es que existen una serie de obstáculos cuando los y las ciudadanas quieren acceder a mecanismos para solucionar sus conflictos. Ya miramos de nuevo esta frase que tenemos proyectada en la pantalla. ¿Cuáles son los obstáculos que han encontrado? Por supuesto, son varios, pero solo para poner ejemplos y que nos haga sentido la frase, se han encontrado, por ejemplo, que en distintos estudios y en distintos territorios, obstáculos tales como el dinero, el costo, por supuesto, la distancia, el lenguaje y el conocimiento son obstáculos para que los y las ciudadanas puedan acceder a mecanismos de resolución de conflictos y mecanismos de administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, primero, se ha encontrado que muchos y muchas ciudadanas, cuando van a recurrir a mecanismos para resolver sus conflictividades, lo primero que encuentran es que hay una barrera, y es que la barrera se centra en el costo que pueden traer los procedimientos. Primera idea, el costo. Es decir, si yo necesito un abogado, si yo necesito sacar fotocopias, si necesito estar pendiente de un proceso, etcétera, etcétera. Eso es un costo que tal vez muchas personas no pueden solventar, pues sus condiciones socioeconómicas no les permite hacer esos gastos, y esa imposibilidad de realizar los gastos se traduce en también la imposibilidad de hacerse a un mecanismo para resolver la conflictividad. Primer obstáculo. Segundo obstáculo, que también se relaciona con el primero, la distancia. Se ha encontrado que muchas instituciones, mecanismos, implican un alto desplazamiento para los y las ciudadanas en aras de resolver los conflictos. ¿Esto qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Que para yo poder, por ejemplo, hacerme de un instrumento, de una herramienta eficaz y eficiente, tengo que recorrer largas distancias, bien sea dentro de las ciudades
o bien sea de las zonas rurales a las zonas urbanas o cabeceras municipales. Esto, ¿por qué es una barrera? Porque la barrera a distancia implica que, por ejemplo, muchas personas no pueden acceder a ese mecanismo porque requieren de tiempo para poder realizar los desplazamientos. Y ese tiempo que invierten en desplazamientos puede ir en contravía, por ejemplo, de sus responsabilidades laborales o familiares. Sin contar con el primer elemento que les conté del dinero. Cada desplazamiento implica no solo tiempo, sino también recursos económicos para las poblaciones. Lo que quiere decir que desincentiva la posibilidad de que los y las ciudadanas busquen mecanismos para resolver el conflicto. Tercero, el lenguaje. Se ha encontrado también que un obstáculo en la administración de justicia es el lenguaje que se utiliza para tramitar los conflictos y tramitar las necesidades. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la manera en que los operadores, es decir, aquellos que desarrollan, que llevan a cabo, que están encargados de distintas instituciones en materia de justicia, hablan de una manera que no es comprensible para los y las ciudadanas. Entonces, para muchos y muchas, por ejemplo, el lenguaje del derecho es un lenguaje tan abstracto que se vuelve incomprensible para las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que aleja a la población de la posibilidad de buscar un recurso. ¿Por qué? Porque si sienten que no van a entender lo que les están diciendo, no tienen capacidad de apropiarse ni de hacerle seguimiento a el proceso que se está desarrollando. Y una cuarta barrera, entre varias que existen, por supuesto, el conocimiento. Es decir, yo a qué mecanismo recurro dependiendo de mi conflicto. Y esta barrera es muy importante por una razón. Porque se asume que las personas, cuando tenemos un conflicto, en algunas ocasiones, no acuden porque no quieren a, por ejemplo, ir a instancias que les pueda ayudar a tramitar sus conflictos, a resolver sus discrepancias y así poder llegar o a acuerdos o a la transformación del conflicto. Se asume que las personas no quieren, pero lo que han encontrado también varias investigaciones es que las personas no saben a dónde acudir. Es decir, el conocimiento que tienen de la oferta en materia de administración de justicia, en materia de mecanismos de resolución de conflictos, no llega a ciertas zonas del país y las personas no están enteradas que existen algunos mecanismos o que al menos hay posibilidades de poder acudir a algunas instancias que les ayude en esta materia. Ahora bien, por supuesto, el Estado colombiano ha trabajado para intentar reducir esas barreras. Ejemplo de ello, en ese proceso de encaminarse a buscar soluciones para disminuir dichas barreras, se han hecho programas, iniciativas, como por ejemplo las casas de justicia, que son entidades multiagenciales que se encuentran ubicadas, por ejemplo, en ciudades, en zonas de alta conflictividad, pero también, como por ejemplo en muchos municipios, que realizan jornadas móviles de justicia donde descentralizan los servicios de estas casas y procuran comenzar a llegar a distintas zonas rurales apartadas de las cabeceras municipales para dar a conocer los mecanismos y la oferta en materia de justicia que existen en los territorios, pero también, a su vez, para ayudar a que los y las ciudadanas puedan acceder a esos mecanismos. También, por ejemplo, hay programas como los sistemas locales de justicia, que es una suerte de espacio de articulación de todas las expresiones municipales y
nacionales que hacen presencia en los municipios para poder articularse y tener estrategias integrales para hacer frente a necesidades de las poblaciones que han sido evidenciadas. En este marco, de todo este marco que les acabo de describir, encontramos la justicia en equidad. Y es que en todo el marco de obstáculos, pero también de ofertas que ha intentado el Estado construir, y acá perdónenme, pero no lo podemos dejar pasar por alto, otro de los mecanismos que existen, otra de las iniciativas que existen en el proceso que ha venido llevando el Estado para intentar solventar estos obstáculos, encontramos los mecanismos de resolución de conflictos que existen en Colombia, entre los cuales encontramos la mediación comunitaria, la conciliación extrajudicial en derecho, la conciliación en equidad, la mediación escolar, el arbitraje. Existen distintos mecanismos también a través de los cuales el Estado colombiano ha echado mano de esos recursos para poder acercarse al ciudadano y que la justicia no sea algo abstracto o lejano a la ciudadanía en general. Ahora, dicho esto, dentro de todo este marco, tanto de obstáculos como de ofertas institucionales que ha procurado el Estado colombiano, encontramos un tipo, que es el que nos llama a esta sesión y a la sesión siguiente, que es la justicia en equidad. Por eso ustedes pueden encontrar en la diapositiva que se encuentra proyectada que la justicia en equidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una modalidad, es un tipo de administración de justicia. Y esto es muy importante en esta materia. Y es que al hablar de justicia en equidad, estamos hablando de un tipo de justicia, es decir, de un mecanismo a la cual pueden recurrir los ciudadanos para que se le garantice su derecho al acceso a la justicia y pueda tramitarse sus diferencias y proteger, por ejemplo, a las partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante. Que la justicia en equidad no es una iniciativa al margen de lo que se consideraría como el sistema complejo de justicia en el país, es decir, lo jurídico, lo no formal, etcétera, sino que hace parte del sistema jurídico colombiano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y que, por tanto, algo como lo que hablábamos en la sesión número 1, no es una justicia de segunda clase, no es una justicia menos importante, no es una justicia con menos valor en relación a, por ejemplo, la justicia ordinaria. No, es una modalidad dentro del sistema colombiano que administra justicia y que, como la administra, por favor, faculta a los operadores que la implementan que, con base en unas normas, trámites, y ya lo miramos con detenimiento, lleven a cabo la intervención en los conflictos que se presentan. Entonces, digámoslo de manera más específica y con mayor claridad. La justicia en equidad, al ser una modalidad de justicia, hace parte del sistema colombiano. Y como hace parte del sistema colombiano, le otorga facultades a aquellas personas que la desarrollan, que la ejercen, que la ejecutan en distintos contextos, para que, con base en unas normativas, ya miramos qué tipo de normativas, tramiten y decidan sobre conflictos. Lo interesante aquí, que tenemos que tener siempre claro, es que la justicia en equidad, a diferencia, por ejemplo, de la justicia ordinaria, que toma el derecho, recuerden ustedes la sesión número 1, ¿no? El derecho que se conocería como derecho hegemónico, es decir, aquel derecho que deviene del Estado, de los códigos, de las leyes. En este caso, la justicia en equidad no se basa
en los códigos, en las leyes, en las normatividades legales del derecho hegemónico colombiano. Por favor, algo importante, no las ignora, no quiere decir que no, que las ignore o que las menosprecie, ni más faltaba. Solo que su objeto de decisión, su materia para ayudar a decidir y administrar justicia, reside en las normas propias, tradicionales, comunitarias de las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la justicia ordinaria, que se centra, por ejemplo, para decidir si hay un delito o no hay un delito, u otras consecuencias, dependiendo del comportamiento y de la materia que se estudie, en la justicia en equidad se observa los comportamientos y se tramita el conflicto desde las normas sociales, desde los pactos tradicionales, desde los sentidos identitarios de las comunidades donde se está ejerciendo. Eso es una diferencia central en esta modalidad de administración de justicia. Y es por eso que no se puede medir ni observar con el mismo rasero. No puede ser medida, observada o analizada desde el derecho ordinario. Tiene que ser entendida en su contexto, que es lo que estamos desarrollando la sesión el día de hoy. Por esa razón, nos vamos a enfocar en dos elementos centrales para dejar la puerta abierta a la sesión número 3. El primer elemento es mirar a fondo en qué consiste la justicia en equidad, que es una expresión de la justicia comunitaria, y mirar los elementos que la componen, entre ellos una expresión que es la conciliación en equidad, que es el objeto de la sesión número 3 de este módulo. Así las cosas, miremoslo con atención. Cuando hablamos de justicia en equidad, como lo veníamos hablando con las aclaraciones previas y las anteriores diapositivas, la justicia en equidad es una institución. Recuerden que lo vimos en la sesión número 1. Cuando hablamos de institución, no estamos hablando de aparatos formales necesariamente, sino que las instituciones desde las ciencias sociales hacen referencia a pautas de comportamiento, a tareas que se les plantean a los individuos que las componen. Por eso, la justicia en equidad es un tipo de institución, pero es algo muy importante. Es una institución que está en una frontera. Es una institución que está entre lo comunitario y lo estatal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de justicia en equidad, estamos hablando de una institución, de un mecanismo que tiene dos pies. Imaginemos sus dos pies. Un pie en lo que serían las normativas comunitarias, es decir, en los acuerdos identitarios, en los acuerdos de las comunidades, en las tradiciones, y el otro pie en el derecho estatal. Pero ya explicamos qué implicaciones tiene para la figura, para esa institución, que tenga un pie en un lugar y el otro en el otro, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, primera idea muy importante. La justicia en equidad, al ser una modalidad de administración de justicia, está en la mitad entre lo comunitario y lo estatal. No es excluyente. Antes bien, lo que hace es complementar lo comunitario y lo estatal. Eso es muy central y representativo de esta institución, que no excluye lo estatal de lo comunitario y viceversa, sino que al estar en esa frontera, lo que ayuda es a complementar la labor que se realiza y complementa la necesidad del Estado por ofrecer mecanismos, instituciones, recursos para tramitar el conflicto, por un lado, pero también promueve el empoderamiento comunitario para que a través de los acuerdos, los sentidos comunes de la comunidad,
se puedan resolver y tramitar conflictos, se puedan gestionar las discrepancias que se encuentran allí. Entonces, ¿por qué está la frontera y cómo se manifiesta esa frontera? Tiene manifestaciones y tiene implicaciones. Se manifiesta por las siguientes razones. Primero, como ya hemos indicado, lo comunitario se manifiesta porque las decisiones que se toman, el proceso que se lleva a cabo, el contexto de toma de decisión para una solución de un conflicto no está basado en el derecho hegemónico estatal. Es decir, no son los códigos, no son las leyes las que dictaminan el trámite o las implicaciones de la materia que está siendo objeto, está siendo conocida por esta justicia, sino que la orientación en esta materia se realiza a través de las normas de las comunidades, a través de las tradiciones de las comunidades, a través del sentido que comparten los y las participantes de esta comunidad. Entonces, las soluciones para los conflictos se enfocan desde los mismos significados comunes que tienen los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para solucionar temas, por ejemplo, de vecindad o de convivencia, los pueblos indígenas centran por ejemplo, su idea desde lo tradicional. Las comunidades, el caso de los pueblos indígenas es bastante particular, pero las comunidades en general también tienen acuerdos, tienen pactos que algunos son explícitos, otros implícitos, pero que sus miembros han aprobado, acatan y les sirven como una carta de navegación para su vida en común. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en zonas rurales del país existen unos pactos mínimos, unos acuerdos mínimos que algunos son expresamente comunicados, otros no son expresamente comunicados, pero hacen parte de la vida en común. Y cuando se habla de justicia en equidad, se está hablando que quienes operan esta justicia, es decir, quienes están a cargo de desplegarla, de ayudar en el proceso de gestión del conflicto, agarran esos significados, beben sus análisis de las normas en común que las partes han aceptado para vivir en comunidad. Y es con base en esas prácticas, normas sociales, tradiciones, que se comienza a administrar justicia. Pero ¿por qué tiene el otro pie en lo estatal? Porque no es solo solucionar el conflicto desde las prácticas, las normas, las tradiciones. También las decisiones, los acuerdos, los pactos a los que se llega en esa justicia tienen implicaciones, validez en el sistema jurídico nacional, es decir, en el marco del derecho hegemónico colombiano. Esto, por ejemplo, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se observa? Claro, la justicia en equidad soluciona los conflictos de la manera que lo hemos dicho y se llegan a acuerdos. Se llegan a compromisos por parte de las partes, perdón si soy redundante, que están involucradas. Se determinan algunas medidas para que el conflicto o se solucione o no vuelva a ocurrir o tenga algún tipo de experiencia comunitaria para que se reparen tal vez algunos daños o afectaciones que no solo fueron individuales, es decir, a la parte involucrada, sino que tal vez también pudieron haber logrado afectar el tejido colectivo de la comunidad. Al llegar a esos pactos, al llegar a esos acuerdos que se hacen a través de del mecanismo propio en equidad, los resultados
tienen una implicación en el sistema jurídico estatal formal colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay cumplimiento, por ejemplo, de los pactos, de los acuerdos, de las medidas a las cuales se llegó en el marco de la justicia en equidad, el acuerdo donde las partes se comprometieron a cumplir ciertas medidas puede ser usado en la justicia ordinaria para escalar el hecho, escalar el trámite del conflicto porque no hubo el cumplimiento que se esperaba o la satisfacción que se estaba buscando para el diferendo que estaba puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo interesante aquí? Que la justicia en equidad funciona en cuanto la comunidad es fuerte, comparte significados, pero también porque el acuerdo al que se llega puede tener seguimiento por parte de la comunidad, pero además fortalece a la comunidad misma. Es decir, fortalece el mecanismo y el instrumento para que se recurra de nuevo a solucionar el conflicto de esta manera. Me explico de otra forma. Cuando se aplica la justicia en equidad no solo funciona como un mecanismo, una institución de administración de justicia, que por supuesto busca solucionar el conflicto, sino que también a través de esa solución de conflictos lo que hace es fortalecer a la misma comunidad. ¿Por qué? Porque legitima, reconoce y empodera los acuerdos comunitarios a los cuales se han llegado. Y esos acuerdos comunitarios toman mayor validez en cuanto son efectivos y eficientes para solucionar conflictos. En otras palabras, la gente que pertenece a la comunidad se da cuenta que la comunidad tiene sentido no solo por vivir en comunidad, sino que tiene sentido porque puede echar mano, acceder a algunos mecanismos y que por la fortaleza, por la cohesión que tiene la comunidad, esos mecanismos son más eficientes, son más efectivos y por eso el cumplimiento se hace tan valioso. Sin embargo, por supuesto, existen casos en los cuales por mayor fortaleza y por mayor trabajo puede que no se cumplan algunos acuerdos. Es normal, hace parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Eso no habla mal de la comunidad ni habla mal de la modalidad de justicia. Y como esas cosas pueden pasar, la justicia en equidad, como tiene un pie en lo normativo comunitario, pero el otro pie en lo estatal, el no cumplimiento trae consecuencias en el sistema jurídico ordinario. Y yo puedo, como ciudadano, ciudadana, al ver que no hubo un cumplimiento, aunque apelé a un mecanismo propio de mi comunidad, que tiene eficiencia, que es efectivo, que tiene legitimidad, se puede recurrir a mecanismos ordinarios para la solución de ese conflicto. Ahí, justamente, como lo ven en la diapositiva, es donde se observa el impacto social de la justicia y la equidad. Y es que a mayor capacidad de intervención y de cumplimiento de las partes de lo acordado, tiene mayor impacto y fortaleza en la comunidad. Entonces, es muy interesante porque la justicia en equidad desempeña un rol muy, muy llamativo porque no es solo un mecanismo diferente, un mecanismo, una modalidad distinta de justicia. Es una modalidad también para fortalecer a la comunidad, fortalecer el proceso organizativo. No es solo resolver el conflicto, es que a través del uso de ese mecanismo, de esa institución, se fortalece lo comunitario. Entonces, ¿de qué depende?
¿Qué elementos se necesitan para hablar de justicia en equidad y que tengamos en cuenta en el panorama de los mecanismos de resolución que hay en Colombia y de las distintas expresiones de administración de justicia? Lo primero es que cuando hablamos de justicia en equidad y de lo comunitario, por supuesto, eh, la persona o personas que promuevan este tipo de instituciones, este tipo de mecanismos, deben ser personas que tengan algún tipo de autoridad en la comunidad. Por eso, los liderazgos son tan importantes en estos mecanismos. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea una persona con un liderazgo reconocido, con un cierto nivel de autoridad sobre las comunidades, sobre la población, sobre los ciudadanos y ciudadanas, es que le brinda de entrada algún tipo de legitimidad a la institución. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Muchos, aunque no todos, pero muchos de los conciliadores y conciliadoras en equidad que existen en Colombia son, por ejemplo, profesores o profesoras de sus comunidades. Repito, no siempre pasa, no es el 100%, pero es una suerte de coincidencia afortunada en la cual conciliadores y conciliadoras en equidad a la vez son profesores o profesoras de sus comunidades, bien sea en las zonas rurales, bien sea en las cabeceras municipales de los territorios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en muchas zonas de Colombia son los profesores y las profesoras quienes tienen una suerte de ascendencia en las comunidades, es decir, una suerte de credibilidad, una suerte de legitimidad por la labor que realizan. Y esto les permite a ellos y a ellas tener también una carta de legitimidad previa para ayudar a intervenir y resolver los conflictos. Ese es un caso. Pero también podemos encontrar casos en los cuales, por ejemplo, los miembros de comité o de las juntas, de los altos dignatarios de las juntas de acción comunal, también tienen un reconocimiento de las comunidades. Y esto es muy usual. Los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal llegan allí no solo por el deseo de prestar el servicio, que también es fundamental, por supuesto, sino también porque tienen un reconocimiento en la comunidad, es decir, han hecho un recorrido que los participantes de esta comunidad les reconocen, les valoran, y por eso hacen, en muchos casos, parte de las juntas de acción comunal. Y cuando uno observa, las juntas de acción comunal son lugares en los cuales se implementan justicia de equidad, porque justamente los y las ciudadanas pertenecientes, por ejemplo, particularmente a zonas rurales del país, apelan a estas instancias para buscar solución y creen en el criterio de los y las participantes en la Junta de Acción Comunal. Por eso el liderazgo es tan importante. Por eso las personas que suelen materializar esta justicia en equidad en los territorios suelen ser personas con algún tipo de reconocimiento en él. Pero no solo es suficiente el reconocimiento. Si bien es cierto, es importante, no es suficiente. ¿Qué más se requiere? Se requiere conocer las reglas que tiene la justicia en equidad para la gestión del conflicto. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir las reglas? Todos los mecanismos a los cuales se recurre para solucionar conflictos tienen algún tipo de reglas, de disposiciones para poder abarcarlos, abordarlos y buscarles solución a los conflictos. Por tal razón, la o las personas que adquieren la responsabilidad
el compromiso de intervenir en sus comunidades y resolver esos conflictos, además de ser reconocidas, deben tener conocimiento de cómo funciona el mecanismo. Porque los mecanismos tienen también, si me permiten la expresión, ciertas jurisdicciones, ciertos límites. Eso le pasa a todas las justicias. No todas las justicias conocen de todos los hechos. Eso también le pasa, por tanto, a esta modalidad, a la justicia en equidad. Y es que las personas que están empoderadas, que tienen liderazgo y que quieren desplegarla en sus contextos comunitarios, tienen que saber hasta dónde llegan los mecanismos, qué pueden y qué no pueden conocer, cómo pueden y cómo no pueden orientar ciertas conflictividades. Ejemplo, si estamos hablando de violencias contra las mujeres, por ejemplo, no podríamos hablar de procesos de conciliación, porque no podemos conciliar esos tipos de violencias. Pero si estamos hablando de regulaciones de alimentos, tal vez sí podemos intervenir. Por eso es tan importante los procesos formativos en materia de estas justicias. Porque si bien es cierto, se basan en las normas comunitarias, los procesos formativos que tiene el Estado para otorgarle validez al papel que desempeñan, les ofrecen también no solo elementos para aplicar en la negociación, sino también conocimientos en materia de lo que pueden y no pueden conocer. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en ocasiones puede terminarse por tener un reconocimiento y por basarnos en normas comunitarias, profundizando en conflictos o perpetuando situaciones violentas o de asimetría de poder que afectan a la comunidad. Recordemos nada más lo siguiente. Desde la teoría del conflicto, las partes que se encuentran involucradas en un conflicto, por característica, tienen una asimetría en el poder, es decir, no están a la par. Siempre hay una pugna y siempre hay alguien que tiene más poder que la contraparte. El trabajo que nosotros realizamos cuando intervenimos en los conflictos es disminuir esa asimetría. Si hablamos de justicia en equidad, si la implementamos, pero no conocemos los límites, las reglas de esos mecanismos que valida el Estado, lo que podemos hacer es tal vez una acción con daño, porque intervenimos en conflictos y desde el mismo mecanismo lo que estamos es tal vez validando, legitimando, promoviendo o replicando una asimetría de poder que pueda afectar a una de las partes y tal vez la afecte irremediablemente. Por eso tenemos que tener el conocimiento de qué se puede y qué no se puede conocer, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar en materia de administración de justicia. No es solo el liderazgo, es el conocimiento. Pero también hay un tercer elemento que es muy importante de la justicia en equidad, y es que las personas que la ayudan a desplegar, además de la autoridad y además del conocimiento, tienen que tener la capacidad de interactuar con otras autoridades. ¿Qué quiere decir? Que como la justicia en equidad no es una justicia por sí sola, sino que es una justicia que se enmarca en un sistema donde hay múltiples manifestaciones de justicia. Recuerden ustedes una pluralidad jurídica de manifestaciones en los territorios a niveles locales, municipales y departamentales. Las autoridades que, por ejemplo, las personas que tienen esta tarea, que la han asumido de manera responsable, por supuesto, y que la están implementando en sus territorios, también deben tener la capacidad de interlocutar con otras autoridades de otras modalidades de justicia. ¿Para qué? Para hablar de los procesos de articulación, de seguimiento,
de retroalimentación, por ejemplo, ante situaciones que tal vez no conozcan, que no se puedan solucionar fácilmente y que se requiera apoyo entre las justicias. El ejemplo que a mí me parece que es muy llamativo y que se está realizando en Colombia es el contexto de los sistemas locales de justicia. Y es que estos sistemas, al hablar como tal, todas las partes son orgánicas entre sí, también permite la interlocución entre distintas manifestaciones de justicia y distintos actores, en los cuales además de articularse, no se fiscalizan, la idea es que no sea una fiscalización, sino que inclusive sea una orientación para ayudar a implementar esos mecanismos. Es decir, nosotros, como ustedes y yo, no tenemos el conocimiento absoluto de todas las materias. Eso es un principio humano básico de la realidad. Pero podemos tener al alcance instancias a través de a las cuales podemos recurrir y podemos buscar solucionar nuestras dudas. En el marco de un sistema, por ejemplo, local de justicia, si yo soy un operador en el marco de la justicia de equidad, pero tengo dudas, por ejemplo, en materia de algún conflicto o en materia de competencia, para poderlo abordar, puedo acceder a otras autoridades que hacen también presencia en mi territorio, que hacen presencia, por ejemplo, que hacen parte del sistema, y puedo apoyarme en sus conocimientos, en su experiencia para poder aplicar el mecanismo. En este orden de ideas, de lo que estamos hablando es de la capacidad de conversar y de apoyarse y retroalimentarse entre justicias. Entonces son tres elementos importantes cuando hablamos de justicia en equidad: elemento de autoridad, elemento de conocimiento de reglas del mecanismo y elemento de interlocución con autoridades y otras modalidades de justicia. Esos tres elementos fortalecen la justicia en equidad, pero también fortalece y le da legitimidad al trabajo comunitario. Por eso es tan importante. Entonces, la autoridad la autoridad comunitaria se fortalece porque primero se le otorga un estatus legal por parte del Estado, es decir, hay una reglamentación y esa reglamentación le dice: usted puede ejercer esta justicia comunitaria. ¿Y por qué esa justicia en equidad? Perdón. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque como es una expresión de la justicia comunitaria, es un mecanismo que el Estado crea para las comunidades y el cual las comunidades se apoderan. Es por esa razón que el Estado es el que valida quién puede y quién no puede aplicar esta justicia. En otras palabras, puede que yo tenga mucha autoridad, mucho reconocimiento y mucho conocimiento, pero debo ser también identificado por parte del Estado para poder ejercer ciertas funciones en materia de administración de justicia. Caricaturizándolo un poco, uno podría decir que por mayor conocimiento y autoridad e iniciativa que yo tenga, no puedo estar resolviendo conflictos por todo lado. Hay otro mecanismo como la mediación comunitaria, a la cual uno podría recurrir y que tiene una suerte de menos requisitos que mecanismos como la conciliación en equidad para las comunidades. Pero al hablar de justicia en equidad como tal, y enfocándonos hacia lo que sería más adelante la conciliación en equidad, es necesario que el Estado, en su función, los y las identifiquen como personas que pueden llevar a cabo esta administración de justicia. Por eso, y lo veremos en la sesión número 3, hay cursos para la formación, al final hay certificaciones de dicha formación en la cual se le dice que además de los elementos comunitarios, además del reconocimiento comunitario y su autoridad, también tiene un reconocimiento legal por parte del Estado para poder ejercer esta función.
pero también hay una suerte de esa legitimación, lo que le otorga es la posibilidad que tienen los y las personas que apelan a la justicia comunitaria de poder tener el referente legal y el referente comunitario. Y yo creo que muy personalmente ahí está como la magia, si me permite la expresión, de estas formas de administrar justicia, porque son mecanismos que les permiten mezclar lo normativo social y lo legal estatal, para adentrarse en conflictividades comunitarias, incluso diarias, en distintos territorios del país. Esto es central porque permiten distintas miradas y formas creativas para adentrarse en los conflictos. Es decir, no es solo el derecho formal, no es solo el código penal o las normas o las leyes promovidas por el Estado, sino que también es una suerte de combinación entre lo comunitario y el sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos, pero que permite adentrarse y observar de una manera diferente los conflictos, pero que también, por favor, hace dos cosas. Primero, empodera a la comunidad, como lo hemos dicho, pero también restablece la relación del ciudadano con el Estado. Y esto es muy importante, porque la aplicación de la justicia comunitaria, el reconocimiento del Estado del mecanismo, pero también el reconocimiento de la validez legal de las personas que están ejerciendo esta justicia en los territorios, ayuda a fortalecer la relación del ciudadano con el Estado y comienza a desmoronar la imagen de un Estado lejano, un Estado ausente, un Estado burocrático que más allá de solucionarme mis conflictos me crea más barreras para buscarles alternativas a las conflictividades y a las necesidades jurídicas que yo tengo como ciudadano, por supuesto. Y por eso es tan importante estas expresiones. Entonces, en Colombia, la justicia en equidad entonces ha sido utilizada como un mecanismo para superar la brecha que existe entre derecho y justicia. Y era algo de lo que hace unos segundos les estaba diciendo. Y es que al aplicarla y ayudar a superar esta brecha, lo que se está logrando es que se acerque más el Estado y se acerque la ciudadanía, que haya una mayor relación, una fluidez, y que lo que entendemos por justicia, esa idea de justicia sea una idea de justicia compartida por lo comunitario. ¿Por qué? Porque también, como han mostrado distintos estudios en materia de acceso a la justicia, muchos y muchas ciudadanos observan la justicia como algo que es una expresión muy usual, y es la justicia son para los de Roana, es decir, que la justicia tiene un tratamiento especial dependiendo de la persona o las personas que estén involucradas. En cambio, la justicia en equidad, además de ayudar a superar paulatinamente, no de manera total, sino paulatinamente esta brecha entre ciudadanía y Estado, también va allanando un sentido de la justicia más compartido desde lo comunitario. No es una justicia lejana, abstracta, que se me impone, sino es una justicia que tiene sentido en cuanto al contexto en el que estamos. Primera idea. Segunda idea. Es un mecanismo, un medio que ayuda a equilibrar, a armonizar el derecho y las normas sociales y culturales. Es decir, equilibra la experiencia comunitaria con la experiencia del derecho. Y eso es central porque también para muchas comunidades el derecho, y para muchos la referencia es el derecho lejano, un derecho más o menos como un derecho construido en Bogotá, ese derecho va en contra de sus prácticas comunitarias y sus prácticas culturales. Por tanto, recurrir a este recurso le permite a las comunidades encontrar un equilibrio
entre la experiencia del derecho hegemónico y la experiencia de la comunidad. Y tercero, las experiencias de la justicia en equidad son dinámicas, se transforman, son un poco más flexibles, no están amarradas necesariamente a ubicaciones territoriales que sean inamovibles, sino que se acomoda a las experiencias de las comunidades, se adecúa a las necesidades comunitarias, a las expresiones comunitarias que se tienen en los distintos territorios. De ahí su riqueza, porque no es una justicia sin contexto, es una justicia que justamente toma el contexto para poder intervenir en los conflictos y en las diferencias entre las partes que se presentan y así administra justicia. En Colombia tenemos al menos dos que seguramente ustedes las referencian bastante bien, y es los conciliadores en equidad, que es una figura en la cual vamos a profundizar en la sesión número 3, por supuesto, la conciliación en equidad, pero también tenemos los jueces de paz, que es otro mecanismo de resolución de conflictos en los cuales las comunidades pueden elegir, por ejemplo, jueces que con base en otras posturas que no se basan necesariamente en el derecho hegemónico estatal, pueden ayudar a conocer y tramitar conflictos. Esas son como las dos grandes experiencias que uno puede tener en materia de justicia en equidad en Colombia. Claro, hay mayor impacto y mayor conocimiento de la conciliación de equidad y un poco menos en jueces de paz. Sin embargo, es importante que conozcamos su existencia porque ambas se basan en el sentido social, en las prácticas y en los arreglos comunitarios que se tienen. Y ambas también tienen la posibilidad de llegar a acuerdos, pero también implicaciones en el sistema jurídico colombiano, formal, ordinario. Por eso es muy importante tener en cuenta. Por eso también, tanto los conciliadores de equidad como los jueces de paz son designados bajo normas jurídicas y tienen un reglamento para llevar a cabo sus acciones. Todo lo que acabamos de hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los conciliadores como los jueces son reconocidos, son identificados, por un lado, pero también tienen una forma de actuar, tienen un campo en el cual deben llevar a cabo sus actuaciones, no pueden salirse de ese campo, por supuesto, y también las decisiones que toman tienen implicaciones. Es por esa razón que estos mecanismos permiten el diálogo entre las partes y el diálogo comunitario. Y por eso, en la sesión número 3, nos vamos a concentrar en una expresión, la expresión que para muchos y muchas seguramente la más conocida, que es la conciliación en equidad. La conciliación en equidad tiene múltiples elementos, por ejemplo, de administración de justicia, pero vamos a verla en términos generales. ¿Qué nos ofrece la conciliación en equidad? En términos generales, ¿cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son las ventajas que tiene para tramitar conflictos y trabajar en materia de justicia? Si ustedes quieren profundizar en materia de justicia en equidad, pueden acceder a los documentos que también referencié en la sesión número 1 de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, que es un centro de investigaciones que se ha dedicado en la última década a estudiar las distintas expresiones comunitarias en la administración de justicia y que otorga sentido a prácticas de los individuos para llegar a acuerdos, por un lado, pero también para
lograr el empoderamiento de las comunidades y la intervención de autoridades, de liderazgos en la resolución de conflictos. Así las cosas. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que les haya dado un mayor panorama en términos a los lineamientos de la justicia y la equidad. Y ya en la sesión número 3 trabajaremos a profundidad la expresión de la conciliación en equidad. Les deseo un buen día. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.